puede ser en este país, además. Pero le vamos a preguntar a él, que la tiene un poco más clara, que es Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo estás? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola Abigail, Cristian, gracias y bueno, placer poder conversar con ustedes. Igualmente para nosotros, la verdad. Hace rato que no te veo. Esta Es cierto. pandemia nos ha alejado un montón, de un montón de cosas. Pero bueno, hablábamos con Cristian y hacíamos esta introducción, Gustavo, porque en primer lugar a mí yo me sumo a la indignación de la gente, obviamente que no está bueno en plena pandemia y en pleno asco, después de un año enterarse de reuniones, ¿no? Más allá de si fue una, no importa, es un botón que sirve de muestra. Pero hace mella en las elecciones, ¿cómo lo ves vos? ¿Esto tiene alguna cosa para el 13 de septiembre, para el 12 de septiembre? Mira Abigail, la respuesta intuitiva es sí. Después veremos el grado, la dimensión, eso ya yo lo veo más audaz de mi parte, al menos poder mensurarlo, poder decirte en tanto por ciento. Pero ¿por qué te digo que sí con tanta rapidez? Había un capo de la sociología argentina, que era Manolo More Araujo, que a ver, escribió mucho y estudió mucho el tema de la opinión pública, y uno de sus clásicos, que son dos tomos, de un libro que se llama El poder de la conversación. No es un título muy ganchero, pero lo que dice es interesante. Y dice que en realidad aquello que logra penetrar y generar conversación en la gente es a lo que hay que prestarle atención. Y este tema fue parte de la conversación, no solo de la opinión publicada. A ver, en el fin de semana, reuniones de amigos, el chat de mamis, lo que escuchás en la cola del supermercado, estás en la farmacia y el tema sale. Y sale en buena medida con el tono que lo planteabas vos. Che, ¿a vos te parece? Inclusive, digamos, aquellos que adhieren a las políticas del gobierno y todo, te dicen, che, pero tenés que ser tan puntos suspensivos. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, O es necesario darles de comer a la oposición de esta manera. He escuchado. exactamente, pero la bala entró. Claro. Ahora, a ver, yo creo que hay gente que no va a dejar, el grueso del votante del Frente de Todos no va a dejar de votar por esto y tampoco se va a dejar de indignar por esto. El grueso del votante Junto por el Cambio tiene para ser dulce con esto, porque vos decís, bueno, ves que yo te dije, y está bien, es parte de la lógica electoral, que si vos encontrás una debilidad de tu adversario, le entrás por ahí y querés mantener el tema calentito. Y si podés conseguir otra foto desde otro ángulo, desde otro perfil, lo vas a hacer. El punto, y eso es lo que hay que ponderar, es el voto blando propio. A ver, a mi criterio, la elección de las personas que encabezan las listas del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es una elección inteligente porque buscas perfiles que traten de pescar fuera de la pecera. Me refiero a Tolosa Paz y a Leandro Santoro. Sí. El tema que ahora le agregás dulce de leche pastelero, digamos, a la tarea de ellos, porque van a tener que ir, digamos, a sectores que le van a decir, uy, sí, yo estaba pensando, pero viste, la verdad, y vas a tener que retroceder como en el juego de la Oca. Estos temas Algunos que se casilleros. tiempo, en el juego de la Oca nadie habla Te en el juego de la banco, te Oca, banco, te banco, te banco. Sí, sí, pero señor. que vas a tener que retroceder algunos casilleros para retomar el hilo, y bueno, mira, entonces creo que ahí objetivamente puede haber un daño, pero se me ocurre también que puede anabolizar un poco a las terceras fuerzas, sobre todo en Capital Federal a Milei, etcétera, porque de alguna manera también, y esto vos lo mencionabas cuando yo te escuchaba antes de ingresar en el Zoom, digamos, esto también le da alimento a la antipolítica. Es decir, ves que hay una casta política que te pone las reglas de juego y ellos no las cumplen. ¿Ves? Y como la protesta, y de paso recomiendo, ya que estoy hablando de un libro, hablo de otro libro, Uh -huh. de Pablo Stefanoni, de La rebeldía se volvió de derecha, y hay un poco de que la rebeldía se volvió de derecha en estas épocas, entonces se volvió de derecha antipolítica y estas circunstancias le dan alimento, sin dudas. Bien, y por otra parte, te iba a consultar. ¿Es entendible el discurso que dio Alberto Fernández con ese enojo quizás que tuvo y apuntando también a la gestión anterior? ¿Hizo bien en apuntar a la gestión anterior con los defectos de la gestión anterior en vez de decir, no, el error fue mío, acá estoy, bueno, seguimos con de esta manera? Mira, yo creo que
vos hiciste como dos partes, y yo voy a respetar esas dos partes de la pregunta para la respuesta. Y la respuesta es no y sí. ¿No hizo bien en qué sentido? Yo creo que hay una alta dosis de amateurismo en la comunicación y en algunas formas de proceder del presidente y su equipo. ¿Por qué señalo esto? Porque en el lapso de 36, 48 horas varió en 5 posiciones diferentes. La foto era fake, de eso no se hablaba. Habló Santiago Cafiero, digamos, diciendo que no era tan grave. Luego habló Aníbal para llevarse la marca, digamos, con una frase muy destructiva. Luego salió el presidente a decir que lamentaba el hecho y luego salió ayer con el tono más enfático, diciendo que asumía la responsabilidad pero enojado, y en realidad es lo que habría que decir, que el que pide disculpas no se enoja, en realidad el que se enoja es el agraviado. Entonces, de esa parte te diría no estoy de acuerdo con la metodología, porque creo que no es la primera vez que el equipo presidencial, incluyendo al primer mandatario, privilegian la velocidad a la precisión. Y eso a veces suele ser un error. A veces hay que privilegiar y esperar y estar seguro de lo que se quiere transmitir antes de responder con rapidez y después tener que recoger el barrilete. Respecto de la segunda parte de tu pregunta, en cuanto a la gestión anterior, me parece que está dentro del manual. Es decir, bueno, miren, señores, esto es grave, pero más grave era juntarse en una mesa y endeudar al país por 55 millones de dólares, 44, lo que sea. Digamos, a ver, no hay muchos recursos que puedas en esto. Tratar de llevar de nuevo la discusión a lo que vos considerás que son los vectores o los ejes de discusión que tiene que tener una campaña, y tratar de pasar por medio de la tormenta sabiendo que te vas a mojar algo y procurando que no te deje toda la ropa arruinada. Ahora, frente a eso que estás diciendo, perdón, Cris, un segundo, porque era esto que vos estabas hablando recién sobre esto, y bueno, sí, yo hice una reunión en casa, pero a ver, no endeudé al país como lo endeudó Macri. A ver, construyen algo, porque eso ya lo sabemos, o sea, nosotros no somos tarados, ya lo pasamos, ya lo vivimos, ya supimos el cierre de las pymes, todos tenemos alrededor a alguien que se quedó sin empleo, que no llega a fin de mes, cómo ha bajado el salario y cuánto ha perdido, todo eso lo sabemos. ¿Es necesario, Gustavo, seguir manteniendo ese discurso de la vieja política a la teóricamente nueva política? Mirá, yo te diría que en este contexto, digamos, de emergencia por esta coyuntura que estamos hablando, es lo que tenés, ¿no? Es lo que podés. Es como cuando te agarran en falta en el ámbito de la vida privada, personal, de que todo, y vos decís, bueno, mirá, yo agarro lo que puedo, y digo, callate vos, que no sé, ayer tal cosa, y vos decís, pará, vos me estás cambiando de tema, ¿no? Ahora, en la parte más estructural de lo que vos señalás, Abigail, había un viejo chiste en la Unión Soviética que decía que cada vez que cambiaba el secretario general del partido comunista, que era el que mandaba en la Unión Soviética, cambia un día y recibe 2 sobres en su escritorio, ¿no? Entonces abre el primero y en el primero dice, cuando tenga la primera crisis, échele toda la culpa al secretario anterior. Bueno, el tipo arranca, a los años tiene una crisis, le echa la culpa al anterior y sigue. Al tiempo tiene una nueva crisis y abre el segundo sobre y dice, prepare 2 sobres como el que recibió. Digamos, es decir, ¿viste? Es una herramienta que te sirve una vez. Claro. Macri en el 2017 decía, remember Cristina, el kirchnerismo, cuando en el 2019 estabas en medio de una corrida cambiaria y todo, podías recordar a Cristina, López, Perón, Evita, y perdías igual. Entonces lo que digo es, el gobierno ahora enfrenta una elección, veremos cómo le va, pero supongamos que con el fantasma de Cambiemos pueda pasar el 2021. Bueno, con el fantasma de Cambiemos no va a pasar el 2023. ¿Por qué? Porque evidentemente los argentinos estamos, la verdad, con la piel bastante lastimada, además de la pandemia, por la crisis económica, porque hace muchos años que no crecemos. Y viste, la verdad que no está muy bien eso de mi peor es nada, es lo que hay, zafamos, que son frases muy nuestras, ¿no? Viste que la está jugando, te presento a mi peor es nada, que hay como una resignación ontológica en eso, y vos decís, y a lo mejor, viste, hay que ambicionar un poco más.
Y yo creo que ahí es donde estamos flojitos en general, no solo el gobierno, los argentinos y la política, en el hecho de que nos acostumbramos al 50% de inflación, que es como vivir en una pandemia que ya no está, no es pandemia, en realidad es una enfermedad de esas que sufren muy pocos países en el mundo, y de tener, bueno, la serie de problemas que vienen anexos con eso. Entonces, creo que vamos a requerir de otro tipo de calidad de discusiones en los próximos años si queremos salir del pantano, ¿no? Gustavo, a esta altura ya el gobierno nacional no tendría que haber controlado el fuego amigo. Por ejemplo, uno de los que salió cuando hiciste la lista que faltó fue Bernie. Y pegando la acción de la foto en la Quinta de Olivos, ¿no? Mira, yo creo que la Argentina son esto que llamamos dos coaliciones. Estas dos coaliciones son conjuntos de pedazos que coinciden en una sola cosa, que no tiene que gobernar el de la otra coalición. Después hay mil diferencias. Y no hay en un lado y en el otro canales institucionales. La realidad argentina es más pornográfica que erótica, está todo a la vista, ¿no? Digamos, a mí me gusta más el erotismo, pero no porque condene moralmente la pornografía ni nada por el estilo, pero porque te da lugar a imaginar, a pensar, ¿no? Al ratoneo. La pornografía es explícito, está todo ahí, es mecánico todo. Bueno, nuestra política tiene más de pornográfico, está todo a la vista. Vos sabés que fulano no coincide con Mengano y lo dicen, y además, como no hay canales institucionales, se dice en las redes, en los medios. Y hay cosas, y acá también voy a confirmar el segundo elemento de por qué soy una población de riesgo, porque yo creo que hay cosas que tienen que permanecer en el ámbito de lo privado. Así como en términos personales me disgusta la gente que te comenta todas las peculiaridades de su intimidad, también me preocupa que determinadas cuestiones de la política no se discutan previamente en algunos espacios y luego se vuelquen a la sociedad. Porque si no, es como que la política le hace, tercer elemento que confirma grupo de riesgo de mi parte, el espejito vuelve. Es decir, yo te devuelvo el conflicto que vos me das y te lo traslado nuevamente y arreglate. Y eso es algo que, viste, no me parece una muestra de madurez. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que vamos a seguir teniendo esto que nosotros llamamos coaliciones porque somos elegantes. Pero, viste, coalición te remite a socialdemocracia noruega. No. No sé. No, esto es, che, Cristian, Sí. Abigail, nos juntamos para ¿entendés? Y después, viste, vemos, che, pero Sí. ahí, ojo, la política argentina, quizá por una cuestión algo, no digo mágico, porque no quiero caer en cuestiones metafísicas, pero digo, ha logrado que la Argentina no estalle con estos indicadores, con esta pandemia, lo cual no es poco mérito. Ahora, una vez que no estalla, vos tenés que garantizar algo más, que te lleve a algún lado. Está muy bien que después de la crisis de Macri del 2018-2019 y que después de la pandemia la Argentina no haya tenido episodios como tuvo Chile, Perú, Colombia, en fin, la región. Pero no nos podemos conformar. Es como diciendo, yo me acuerdo cuando era pibe en el barrio, 40 años atrás, claro, o más, decían, y bueno, fulano tiene la mano pesada respecto al marido de la mujer, pero viste, la mantiene y no le falta nada. Y yo me decía, no, bueno, no es el hecho de que, no, digamos, que le garantizara el techo y la comida a cambio del maltrato. Bueno, acá es lo propio, es decir, está bien que no estalle, es una condición necesaria, pero está lejos de ser una condición suficiente para que podamos desplegar algunas ambiciones que tenemos que tener, tanto en el plano individual como colectivo, los argentinos. Lo que pasa es que me parece, Gustavo, que si nosotros empezamos a desplegar, hemos hablado con Cristian esto infinita cantidad de veces, si nosotros decimos, a ver, que se creen, vos hablás con la oposición y te dice, lo peor que tiene este país es la educación. Hablas con el oficialismo y decís, lo peor que tiene este país es la pobreza y la falta de empleo genuino. Nosotros vamos a crear puestos de trabajo genuinos. Fantástico. Pero ¿creás puestos de trabajo genuinos con qué? Porque las empresas no vienen. El Estado no puede crear puestos de trabajo. Bueno, ¿querés arreglar la educación? ¿Y cómo haces para arreglar la educación si lo que tenés es un sistema desde la década del 90 completamente desfasado? ¿Cómo haces con eso? Bueno, lo que pasa es que no hay que plantear en oposición, ¿no? Digo,
hoy van a decir que tengo una suerte de fijación con lo sexual. Digo, pero nadie se plantea si es mejor comer bien o tener buen sexo, digamos. Son las dos cosas, porque es una u otra. Digamos, y con el empleo y la educación pasa lo propio. Si vos privilegiás lo educativo y la gente no tiene trabajo después, es una frustración. Y si vos alentás la posibilidad de crecer para que haya más puestos de trabajo y no tenés mano de obra calificada, también tenés una frustración. Educar para el trabajo y trabajar para el estudio también me remite a los valores de mi niñez. Porque a mí en mi casa me decían cuando era pibe, acá se trabaja o se estudia. A mí me tocó las dos cosas de los 13 años. En esa época se podía trabajar a los 13 años. Digamos, pero me tocó las dos cosas a los 13 años. Entonces yo lo que digo es, trabajar y estudiar siguen siendo los vectores ordenadores de una sociedad. La complejidad del siglo XXI es que tenés que lograr educar no desempleados, porque hoy se da una peculiaridad en la Argentina, que hay puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos y hay gente que necesita trabajar y no puede hacerlo porque no tiene las habilidades y las capacidades de este momento, y en otras circunstancias y en otros segmentos sociales hay gente que no puede trabajar porque ya pertenece a una segunda generación que ha perdido la rutina de la sociabilidad, de cumplir con horarios y de frecuentar con otros espacios comunes y tareas cotidianas. Y esto no es solamente entonces una cuestión de que crezca el PBI o de que abras más matrículas en escuelas, colegios y universidades, sino que tenés que trabajar en reconstruir eso que en algún momento se denominaba el tejido social y está pendiente. Sí, pero está recontrapendiente y cada vez tenemos menos tejido social. A mí me da esa sensación, porque cada vez estamos con más gente que está quedando fuera del sistema. ¿Cómo volvés a tejer eso? ¿Cómo volvés a construir esa malla social, esa contención, cuando vos constantemente lo que estás haciendo como político, diríamos liderando el Estado, es romper consecutivamente todos los esquemas de crecimiento y o futuro? Y ahí interviene el trabajo genuino, lo que decía Avi también, me parece, el tema de los sindicatos. Al menos de la parte privada siempre hacen referencia a los sindicatos con estas cuestiones de tener esas normas tan fuertes por ahí y no flexibilizar un poquito como para generar más trabajo, ¿no? Mira, ahí necesitas todo, porque yo te diría, vos necesitas Estado, vos necesitas mercado, también necesitas empresas, ¿no? También necesitas sindicatos, necesitas movimientos sociales, porque los sindicatos no llegan a una buena parte de la población. Ustedes piensen que sobre una población económicamente activa, es decir, en posibilidad de trabajar y en edad de hacerlo y queriendo hacerlo, vos tenés 21 millones de personas. Y con el antiguo recibo de sueldo, es decir, registradas, tenés 9 millones. Y sindicalizadas menos de 2/3 de eso. Es decir, que el sindicato hoy expresa a la aristocracia del laburante, pero no a los que están hace mucho tiempo fuera de la jornada laboral. Así que movimientos de trabajadores informales, cooperativas, iglesias, tanto las evangélicas como la católica, judías, movimientos, ¿por qué las menciono? Clubes, porque ellos están donde no está ni el Estado ni el mercado. En el conurbano profundo, vos te encontrás con una capilla, te encontrás con una cooperativa, con un movimiento de trabajadores organizados, sociales, con militancia, que tiene la capilaridad que vos no tenés desde la política pública, porque hay lugares donde no es que no entra el Estado, no entra la policía, no entra una ambulancia cuando hay un accidente, un lastimado o un delito. Entonces, procurar reconstruir eso, por supuesto que requiere mucho más que una política económica. A mi criterio, lo que algunas escuelas económicas no ven es que eso no es la añadidura del crecimiento. Si al crecimiento vos no lo pensás desde el punto de vista matricial, original, con ese ADN, no te va a generar la llegada de respuestas a ese sector de la población. Lo que me parece que no advierten otros es que también necesitas de la estabilidad y de las empresas y de la iniciativa privada, porque si no tenés crecimiento no está. Por eso digo que no hay que poner oposición donde no la hay. El Estado argentino tiene que desarrollar una tarea inteligente de mucho hilvanar y surcir
y volver a unir. La Argentina es un archipiélago, no solo en términos políticos, es un archipiélago en términos sociales, es un archipiélago en términos educativos. Contenemos tantas contradicciones que requerimos un poco más de amabilidad para poder ver nuestra propia situación y de alguna manera empezar a tender puentes que son indispensables, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias. No sé, Avi, pero me hizo tomar conciencia, Gustavo, que estoy en población de riesgo ya. Sí, Con el espejito vuelve y también. me hizo tomar conciencia que me tengo que empezar a preocupar un poquito más por la salud. Podemos armar un equipo, un partido político, los tres, total, ya que estamos, lo hacemos. Me gusta, población de riesgo, ahí está. Población de riesgo se llama. Listo, buenísimo. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gustavo Marangoni ahí pasaba, consultor, además analista, la verdad, muy, muy rica la nota, Cris. Politólogo, sí, aparte habla muy claro, me encanta hablar con Gustavo, la verdad un fenómeno.